Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejora la competitividad. El túnel de la línea, que ya fue inaugurado, traerá enormes dividendos para los transportadores e incentivará el turismo entre el suroccidente y el centro del país. En segundos les explicaremos la magnitud de esta obra de infraestructura. Se dispararon las transacciones bancarias. La pandemia llevó a un crecimiento del 11% en las operaciones que hacen los colombianos a través de los diferentes canales del sistema financiero, y esto ocurrió en el primer semestre. Analizaremos el tema con un delegado de la Superintendencia Financiera de Colombia. Salir de deudas sí es posible. A pesar de la crisis financiera, hay ciertas estrategias para mejorar el estado de nuestra situación económica. Una empresaria y experta en educación financiera nos entregará los 5 pasos para alcanzar este propósito. Y comenzamos esta emisión hablando de la que fue la noticia más importante en el país, la inauguración del túnel de la línea, una obra concebida hace 100 años y que duró más de una década en ejecución. Ese túnel que está complementando otras obras y ha sido complementado también por otras obras en la zona, es ahora el túnel más largo de América Latina y el logro de infraestructura más importante para la ingeniería colombiana. Veamos los detalles. El túnel de la línea es conocida como la mega obra de infraestructura más importante del país por su magnitud y beneficio económico. Promete reducir costos de operación, busca una mejor comercialización de productos que se exportan o importan a través del puerto de Buenaventura y además comunicará en menor tiempo a 4 departamentos: Cundinamarca, Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Consta de una doble calzada de 30 kilómetros entre Cajamarca y Calarcá, con 31 viaductos, 25 túneles y 3 intercambiadores viales para atravesar la cordillera central. En el 2005 inicia la excavación de la montaña para construir el túnel piloto o actual túnel de rescate. En el 2008 queda terminada esta primera fase y con ella quedan claras las características del terreno y de la superficie donde sería desarrollado todo el proyecto. En la segunda fase se realizó la construcción de 3 túneles cortos. Eran obras anexas al lado del Quindío que conectaban al túnel piloto. La tercera fase, en 2009, inicia con la construcción del túnel principal a cargo del constructor Carlos Collins y el consorcio Unión Temporal Segundo Centenario. En este periodo se realizó el 70% del túnel principal junto con su revestimiento, pero con demoras y sobrecostos, motivo por el cual se declara el incumplimiento contractual en noviembre de 2016. En el 2018 inicia la cuarta etapa, en donde con mayores recursos del Gobierno Nacional se avanza con las obras del túnel principal y se construye el intercambiador de Versalles, que fue terminado en septiembre de 2018 y que conecta a la carretera de la línea con la entrada del municipio de Calarcá en el departamento del Quindío, obra necesaria para desarrollar la doble calzada de la carretera en esa zona. En la quinta etapa del proyecto se adquirieron e instalaron los equipos electromecánicos y de ventilación necesarios para la operación del túnel de la línea y de los túneles cortos. Este proyecto, que además del túnel incluye viaductos y otras obras, promete ser el más largo de Colombia. Tiene el túnel principal en un solo sentido, Buenaventura-Bogotá, con una longitud de 8.6 kilómetros, 3 carriles, que son 2 carriles vehiculares y un carril reservado de servicio de emergencia, además de 2 andenes. Este túnel operará con una velocidad de 60 kilómetros por hora, con 17 galerías de emergencia y conexión con el túnel piloto. Cuenta con un sistema de drenaje de agua subterráneo independiente del sistema de drenaje para aguas en la superficie de la vía. Se espera que por este túnel pasen diariamente 5.000 vehículos, reduciendo 18 kilómetros de trayecto, lo que significa una reducción en tiempo de viaje entre 50 minutos y un poco más de 1 hora, dependiendo de la intensidad del tráfico. Las obras se pondrán en servicio en 2 momentos. El primero, el inaugurado hoy, que comprende el túnel de la línea y otros 4 túneles, además de 5 viaductos, 2 intercambiadores viales y 13.4 kilómetros de vía nueva que conforman una parte de la doble calzada que conecta los municipios de Cajamarca en el Tolima y Calarcá en Quindío. Para abril de 2021 está programada la entrega de la segunda etapa y con ella se pondrá en servicio la totalidad del cruce de la Cordillera Central, con una construcción total de 60 obras y una inversión total de 2.9 billones de pesos.
Y a pesar de la pandemia y de las cuarentenas reiteradas en todo el país, las operaciones bancarias tuvieron un considerable crecimiento durante el primer semestre de este año, según un reporte oficial. Para hablar del tema, saluda a esta hora de la noche al doctor Miguel Ángel Villalobos, delegado para Riesgo Operacional y Ciberseguridad de la Superintendencia Financiera. Doctor Villalobos, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a usted y todos los televidentes. Muchas gracias, doctor Villalobos. ¿Cómo entender que en medio de una crisis histórica sin precedentes en nuestro país, donde prácticamente todo está cayendo, ¿no? Todo se vino al piso, ¿cómo entender que crecieron, que aumentaron las operaciones a través del sistema financiero? Sí, efectivamente, el primer semestre de este año crecieron las operaciones en un 11%, pasando de 4.239 millones que se hicieron en el segundo semestre a un poco más de 4.600 millones de operaciones el primer semestre de este año. Y ese incremento se explica en buena parte por los crecimientos que se dieron en canales como Banca Móvil, en donde se incrementó en el 68% el número de transacciones, y en Internet, donde el crecimiento fue de cerca del 25%. Como era de esperarse en una situación tan difícil como estas, los canales presenciales, aquellos a los cuales tiene que acudir el consumidor financiero para ser atendido, como oficinas, cajeros automáticos, datáfonos y corresponsales, ellos sí disminuyeron su número de operaciones. De hecho, en oficinas se hicieron el 32% menos, en cajeros automáticos el 22% menos, la disminución en datáfonos fue de cerca del 20% y en corresponsales el número de operaciones disminuyó en el 5%. Sin embargo, los incrementos de Banca Móvil e Internet hicieron que el número total de operaciones se incrementara en el 11%. Todas esas operaciones de las que usted nos habla, que no nos caben en la cabeza, ¿no? Son muchas operaciones, muchas transacciones. ¿Todas ellas implican movimiento de dinero? Algunas sí, otras son consultas de saldo. En movimiento de dinero se hicieron este primer semestre cerca de 1.700 millones de operaciones, y como resultado de eso se movieron 3.600 billones de pesos. Aquí en los montos transados sí hubo una disminución respecto al segundo semestre del año pasado, cuando se hicieron 4.300 billones de pesos en operaciones. Entonces la conclusión es que aumentaron las operaciones en el sistema financiero, pero disminuyó el dinero que se movió a través del sistema financiero. Sí, así es, efectivamente. Más operaciones, la gente consultó también mucho más saldos, hizo muchos más pagos por menores cuantías, y el volumen total de dinero transado sí disminuyó en un 16%. Y tal vez consultar tanto el saldo es por seguridad, ¿no? Estamos en crisis, vamos a mirar si el banco se quebró, si mi plata todavía está por ahí. Consultar es controlar, es una buena práctica que deben adelantar los consumidores financieros para controlar sus productos financieros, y seguramente la gente estaba muy a la expectativa de si ya habían pagado la nómina, si los subsidios entregados por el gobierno ya estaban disponibles para ser retirados. Entonces eso hizo incrementar el número de transacciones. Ahora, si miramos solo la plata que se mueve, es decir, esas operaciones monetarias que implican movimiento de dinero, ¿cuáles fueron los canales más utilizados por los colombianos durante el primer semestre de este año? Donde más dinero se mueve es en Internet. El primer semestre se movieron 1.646 billones de pesos. Este es el canal por el cual las entidades pagan sus nóminas, pagan a los proveedores, entonces se hacen operaciones por cuantías realmente considerables. Pero el mayor número el mayor incremento se presentó fue en Banca Móvil con un 32%, y el primer semestre de este año se hicieron operaciones por 67 billones de pesos. ¿Qué diferencia hay entre el canal Internet y el canal Banca Móvil? Internet es el canal que utilizamos cuando entramos a través de un navegador en nuestro computador personal, mientras que la Banca Móvil hace referencia a las apps que han diseñado las entidades y que se ejecutan en dispositivos móviles, en teléfonos celulares. Entiendo, pero entonces ahí hay un dato bastante importante, es decir, los colombianos ya están moviendo más plata a través del sistema financiero por canales virtuales que por canales físicos. ¿Hay como una disrupción ahí en ese punto? Sí, así es. El 73% de todas las operaciones que se hicieron en este primer semestre se hicieron en Banca Móvil y en Internet. Y la mayor cantidad de dinero que se mueve se hace a través de Internet,
y ese monto está creciendo en Bancamóvil aceleradamente. Yo creo que la cuarentena obligó a que los consumidores financieros que no habían hecho uso de estos canales los probaran. Seguramente van a quedar satisfechos con la realización de operaciones a través de ellos, y esto va a acabar de consolidar a estos canales como los preferidos para realizar transacciones de todo tipo. Una última pregunta, doctor Villalobos, usted que muy seguramente mirará las tendencias sobre lo que pasa en la banca. De hecho, ya están naciendo bancos en el mundo únicamente virtuales, y al igual que en otras partes del mundo, en Colombia cientos de miles de familias están atravesando por dificultades financieras debido al desempleo y al recorte, a la disminución de ingresos. ¿Qué medidas adoptar entonces cuando escasea el dinero y las obligaciones económicas permanecen y se vuelve más difícil pagar muchas obligaciones? Para conocer muchos consejos, queremos saludar a esta hora de la noche a una experta en este tema. Doctora Suzette Sousa, educadora financiera y empresaria. Buenas noches, aquí en Bogotá. Usted está en Panamá, ¿verdad? Bienvenida a Signo Pesos. Sí, buenas noches. ¿Cómo están todos hoy? Bueno, hemos estado leyendo su libro Cómo salir de deudas en tiempos de crisis. Nos ha parecido muy interesante y usted básicamente plantea cinco grandes recomendaciones o 5 grandes pasos. El primero tiene que ver con tener un presupuesto. ¿Por qué es importante y esto qué significa? Porque el presupuesto, al tú tener un presupuesto, te va a dar un norte de cuánto realmente te estás gastando. Y en este momento es que vas a entender por qué te estás endeudando. Porque probablemente te estás gastando más de lo que ganas. Entonces es importante saber dónde estás parado en temas del presupuesto para entonces ir a nuestro segundo paso. Entiendo, pero es que nosotros aquí hablamos muchísimo del presupuesto de las empresas, el presupuesto para el túnel de la línea, el presupuesto general de la nación, en fin, pero en mi casa, ¿cómo armo yo un presupuesto? ¿Escribo algo en un papelito? ¿Utilizo Excel? ¿Qué datos puedo meter? Por lo general, bueno, en el ebook hay una plantilla que yo he creado para todos que tiene una fórmula que básicamente es 50% para gastos, 20% para recreación y 20% para los hijos. Y el otro 10% es el que tú debes pagarte a ti mismo. Y esta es la forma en que tú debes hacer tu presupuesto, ponerlo en la hoja de Excel y ahí te va a tirar cuánto debes tener de fondo de emergencia. Es muy importante tener el fondo de emergencia como parte de tu presupuesto. El segundo paso es reestructurar deudas. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo se puede lograr? Reestructurar deudas quiere decir que una vez ya tú tienes tu presupuesto y estás anuente a cuántos son tus gastos y dónde te estás gastando de más, entonces tienes que empezar a reestructurar. ¿Qué quiere decir? Empezar a recortar gastos. ¿Dónde vas a recortar gastos? Suscripciones, por ejemplo, ahorita mismo estamos haciendo bastantes gastos en suscripciones y no nos damos cuenta cuántas suscripciones tenemos que realmente no estamos utilizando. Ahí es una reestructuración del presupuesto y de gasto. Si no estás usando el cable, esa es otra reestructuración que puedes hacer y entonces vas empezando a recortar gastos. Entiendo, el tercer paso está relacionado con consolidar deudas. ¿En qué consiste? ¿Cómo puede uno consolidar las deudas? Consolidar las deudas básicamente quiere decir agarrar todas las deudas que tengas, específicamente las de tarjetas de crédito, y consolidarlas en una sola. En Colombia, por ejemplo, se puede llamar la compra de cartera. Puedes ir al banco y decir, mira, quiero que me hagas una compra de cartera de todas estas deudas que tienes por separados y la consolidas en una sola. Y de esa manera vas a tener una forma mucho más organizada y probablemente vas a recortar intereses de tarjetas de crédito que de verdad son muy elevados. ¿Y qué consejos darles a esas personas que tienen 2, 3, 4 tarjetas de crédito, inclusive con una tarjeta de crédito pagan la otra y terminan ahí en un círculo difícil de salir? Vicioso. Sí. Es un círculo vicioso de nunca acabar y ahí realmente no están haciendo nada. Lo ideal es que compres la cartera de todas esas tarjetas de crédito en una sola, canceles todas las tarjetas y te quedes con una sola tarjeta que esté dentro de tu presupuesto. Cuarto paso, generar ingresos adicionales. Esa me parece muy difícil porque por lo general estamos atados casi todo el tiempo a nuestros trabajos y nos queda muy difícil pensar en algo distinto. ¿Eso cómo se puede lograr? Definitivamente que crear ingresos adicionales, tú lo has dicho, parece difícil y creo que es un tema de mentalidad porque no estamos acostumbrados a crear ingresos adicionales, estamos acostumbrados a ser asalariados. Pero ahora con las redes es muy fácil. Por ejemplo, tú puedes, si escribes o te gusta escribir, tú puedes lanzar o un curso o un ebook y se vende prácticamente solo. Lo pones a la venta y estás durmiendo en tu casa recibiendo ingresos. Ay, no, y no suena muy difícil. ¿Y qué tanto ha resultado ese tipo de negocios pequeños por internet para las personas?
Sí, definitivamente que hay personas que, por ejemplo, pueden vender ropa online, hay personas que están vendiendo cursos, hay personas que están vendiendo ebooks, hay personas que están vendiendo comida a domicilio, hay tipos de ingresos adicionales que tú puedes crear, o por ejemplo, hacer manualidades de prendas, ese también es otra manera de crear ingresos adicionales. Pienso que no es difícil, creo que hay falta de información y falta de cómo armar ese negocio de una manera que te empiece a crear un ingreso. De lo contrario, pues evidentemente, pues ya un paso más adelante es invertir en bienes y raíces o finca raíz, como le llaman en Colombia, va a darte un alquiler mensual y producirte un ingreso adicional, un ingreso residual en ese caso. No, y en muchos casos uno se sorprende el talento que tienen las personas para muchas cosas. Eso se puede explotar para generar un ingreso adicional. Y último punto, invertir. Esa sí que suena todavía mucho más difícil porque es un temor, ¿no? Como arriesgar el recurso ahorrado con tantas dificultades. El tema de la inversión también es una falta de conocimiento y no solamente es invertir en bolsa de valores o invertir, por ejemplo, en finca raíz, que son dos inversiones, una muy segura, la otra no tan segura, más arriesgada. Con esta sí tienes que consultar con un asesor financiero, pero tú puedes invertir en comprar algo en un precio y revenderlo. ¿Qué quiere decir? Si hay una persona que tú conoces está vendiendo un carro, un celular, lo que sea, y está desesperado porque necesita liquidez, tú puedes comprarle eso en, digamos, $100 o en pesos, y lo que tú haces es que lo revendes en el doble o un 30-40% más, y de esta manera tú estás invirtiendo el dinero, porque estás comprando algo que luego revendes en un precio más alto. ¿Cuáles cree usted que son los errores más frecuentes de las personas manejando sus finanzas personales, sus finanzas individuales? Que no tienen un presupuesto. La mayoría de las personas, de 10 asesorías que yo hago, 9 personas me dicen que no tienen un presupuesto. O sea, realmente ni siquiera están anuentes a cuánto realmente gastan mensualmente. Al no saber cuánto gastan mensualmente, están probablemente gastando más de la cuenta y terminan el mes en negativo. Pero es que muchas personas se ven tentadas con la tarjeta de crédito, por ejemplo, a ir a un buen restaurante, ¿no? A comerse un buen plato, a hacer un buen viaje, y no tiene muy en cuenta lo que usted nos dice, el ingreso versus el gasto. ¿Qué decirles a esas personas que de pronto por tener una mejor calidad de vida pueden terminar cometiendo errores como estos? Tienes que vivir dentro de tus posibilidades. Si no lo puedes pagar, entonces tienes que hacer más dinero para poder pagarlo. No endeudarte para pagar ese lujo o eso que quieres hacer adicional. Lo que tienes que hacer es, ¿cuánto me voy a gastar en un viaje? Bueno, si me voy a gastar, no sé, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, entonces ahorras eso durante 12 meses y te vas de viaje a fin de año o en el momento que tengas vacaciones. Pero no es que te vas a endeudar para luego pagarlo con intereses, porque no vas a gastarte lo que tenías estipulado, te vas a gastar mucho más porque tienes que agregarle los intereses. Y la mayoría de las personas no sacamos la cuenta de eso. En Colombia hay un término muy popular que decimos o hablamos de él de la siguiente forma: los gastos hormiga, es decir, vamos sacando plata para hacer compras diarias por ahí, las galletitas, en fin. Eso también hay que sumarlo en el Excel que usted nos dice, porque de pronto son muchísimos esos gastos y terminan descuadrándonos las cuentas al final del mes. Yo le llamo los gastos hormigas que se convierten en elefante, porque realmente al final se convierten en de verdad en un dolor de cabeza y probablemente los estamos cargando las tarjetas de crédito. Así que eso está dentro de la plantilla de presupuesto y de hecho en el ebook hablo sobre estos gastos hormigas, cómo controlarlos, tips de cómo presupuestarte con ellos sin tener que ser tan estricto a la hora de presupuestarlo. Hay un tema y está muy relacionado con la macroeconomía, ¿no? de un país, y es el movimiento de las tasas de interés de referencia y por ende de las tasas de interés de los bancos. Cuando uno adquiere un crédito, uno cree que esa tasa es para siempre y de pronto pierde ciertas oportunidades de los ciclos de la economía. Un buen consejo podría ser estar revisando las tasas de interés para eventualmente hacer operaciones de compra de cartera. Definitivamente que nadie sabe cuánto están pagando de intereses. Lo primero que le preguntas a la persona es, ¿cuánto pagas de interés? Ay, la verdad es que no sé. Así que la realidad es que tenemos que estar informados. Un consumidor educado es un consumidor con poder. Tú tienes poder cuando tienes información. Siempre estar informado de cuáles son las tasas o las nuevas tendencias que tienen los bancos para que tú puedas hacer una compra de cartera o un refinanciamiento de ese préstamo para pagar entonces menos intereses y poder entonces ir saliendo de esa deuda poco a poco, porque si tú realmente no te planificas, realmente no lo vas a poder lograr y vas a seguir pagando intereses prácticamente toda tu vida y serás esclavo del banco. Doctora Suzette, bueno, esto puede funcionar en una
digamos, en un ambiente normal de la vida, pero en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, una cosa que nunca tal vez había sucedido, siguiendo estos consejos, siguiendo estos pasos, ¿cree usted que las personas pueden salir adelante y pueden mantener estables sus finanzas? Definitivamente, yo en mi crisis que viví en el 2008 llegué a deber hasta $60.000 de deudas, realmente nadie me lo cree, pero sí fue muy cierto, y lo logré exactamente haciendo estas cosas que yo le comparto a ustedes, definitivamente sacrificándome en no gastar más de la cuenta. Yo creo que ahorita, a diferencia de otras crisis, esta crisis nos da la oportunidad de que no podemos salir, no podemos gastar, y el mejor consejo que les voy a dar, y esto es un regalo que se los dejo de corazón, apenas vuelvan a reabrir las cosas, no salga a comprar compulsivamente. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. No salir a comprar. Doctora Suset, muchas gracias y muy interesantes estas recomendaciones. Estaremos muy pendientes de su libro. Y regresamos a Signo Pesos con la cifra económica del día. Es la siguiente: 250.000 millones de pesos y corresponde al ahorro anual que tendrán cada año los transportadores del país con la reapertura del túnel de la línea. Esto sale del menor gasto en combustibles, lubricantes, desgaste de llantas, por ejemplo, y muchos otros costos que les dejará esta mega obra, ya que ahora será mucho más corto y más rápido el trayecto por esta zona del centro del país. Llega la hora de hablar con Juan Fernández sobre sus negocios, sus movidas empresariales. Juan, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es el tema para cerrar esta semana? Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarle de una tendencia de los bancos en sus portafolios de productos que empieza a tomar fuerza y tiene que ver con sostenibilidad. Al final están ligados a proyectos verdes o aquellos pensados para apoyar el planeta y empujar iniciativas sostenibles, y se ve que se ha trasladado a los bancos esas preocupaciones de la sociedad, por ejemplo, a situaciones o temas medioambientales. Juan, ¿y en qué consisten los lanzamientos de esas líneas? Sí, se lo explico con lanzamientos recientes como el del banco BBVA, entre los que se cuentan créditos, también leasing, el tema habitacional, financiación para constructores que desarrollen proyectos de este tipo y la compra de automóviles y motocicletas eléctricas. Lo interesante para los usuarios, descuentos en las tasas de interés para estimular a los clientes para que adquieran esos productos. En vivienda, por ejemplo, tasa desde 8,4% efectivo anual hasta por el 70% el valor de la vivienda. En los casos de automóviles, la tasa de interés es la más baja del mercado, con descuentos de hasta 600 puntos básicos frente a la financiación de vehículos tradicionales, plazos también de hasta 84 meses y con la posibilidad de financiar hasta el 100% del vehículo. Esas iniciativas hacen parte de lo que el Banco Español llama Compromiso 2025, cuya meta es movilizar unos 100.000 millones de euros en iniciativas sostenibles. Juan, ¿y hay más casos de bancos con esas líneas? Sí, Víctor, en varios bancos. Mire también el de Bancolombia, que financiará proyectos ganaderos sostenibles que pretenden promover la conservación del medio ambiente por medio de la financiación de sistemas ganaderos que sean más productivos, respetando las áreas de bosques y cuerpos de agua. El beneficio igual, tasas de hasta 200 puntos básicos por debajo de las tasas tradicionales y desembolsos ágiles para esos proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente. Así, los ganaderos del país pueden obtener financiación para la siembra de árboles dispersos en potreros, cercas vivas, acueductos ganaderos, renovación de pasturas e insumos para la adecuación de un sistema ganadero bajo términos de sostenibilidad, entre otros. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy, sobre todo esta tendencia de los bancos en otorgar préstamos a tasas preferenciales para proyectos sostenibles. Juan, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana, como siempre, con más movidas empresariales aquí en Signo Pesos. Y la Superintendencia de Industria y Comercio le emitió una orden de obligatorio cumplimiento a la gigante tecnológica Google, compañía de los Estados Unidos, para que se ajuste a las normas colombianas de protección de datos personales. Si la compañía no acata esta decisión, puede enfrentarse a una sanción de hasta 2.000 salarios mínimos. Veamos. La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que Google incumple con más de la mitad de los requisitos establecidos por la regulación colombiana para el tratamiento de datos personales.
Una vez hecho el análisis informático y forense de su plataforma, detectamos que hay 52% de fallas respecto del estándar de habeas data nacional. La finalidad es que Google Colombia implemente 4 órdenes que ha dictado esta superintendencia con el fin de verificar su cumplimiento, su adecuación de política de tratamiento de información y datos. Según la superindustria, se pudo establecer que esta empresa utiliza cookies, es decir, un pequeño archivo con información que se almacena en el navegador del usuario cuando visita un sitio web, con el fin de recolectar o tratar datos personales de quienes residen en Colombia. El hecho de que utilizan cookies para captar datos de nacionales colombianos, pero sobre todo que se proteja casi 38 millones de usuarios que tiene Google en Colombia, especialmente 2 millones de menores de edad. El no cumplimiento significará la reapertura de una investigación administrativa y la imposición de multas de hasta 2.000 salarios mínimos. A través de este comunicado, la compañía respondió: Google es respetuoso del ordenamiento jurídico colombiano aplicable. Tan pronto seamos notificados por la Superintendencia de Industria y Comercio, procederemos a evaluar los alcances de la resolución. Cabe destacar, según dice la resolución del Ministerio de Comercio, que Google es una compañía extranjera, propietaria y operadora de YouTube, con domicilio en California, Estados Unidos, y por lo tanto no tiene presencia física ni legal en Colombia. Esa cifra es impresionante. Google tiene datos de 38 millones de colombianos. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes en Colombia será de 3.702 pesos con 62 centavos. El dólar volvió a despertarse luego de varias jornadas consecutivas cayendo. Hoy subió 49 pesos, un poquito más. El petróleo de referencia Brent para nuestro país bajó un 3,90%, se ubicó en $42 con 35 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.225.000 pesos por carga. Para el fin de semana en Colombia, las principales cooperativas del país se está acercando nuevamente a máximos históricos. El índice Colcaba de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,53%, jornada negativa para las acciones en nuestro país. La que más subió sigue siendo protagonista, la acción de Cemex. Han ganado mucha plata estos inversionistas en las últimas jornadas. Hoy tuvo una ganancia de 2,29%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Energía de Bogotá, que tuvo un retroceso de 3,20%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Según las Naciones Unidas, 1 de cada 30 personas en el mundo es migrante. En conjunto, los migrantes se gastan 85% de sus ingresos en el mismo país que los acoge y envían como remesas a sus familias el 15% restante de sus ingresos. Las remesas de los migrantes suman anualmente, escuche la cifra, cerca de 600.000 millones de dólares. El año pasado, por ejemplo, en Colombia, esa llegada histórica de remesas generó un gran impacto sobre el crecimiento de nuestra economía. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche y un feliz fin de semana.